comenzamos y damos introducción, pedimos disculpas, aspectos técnicos, sobre lo que es el programa del día de hoy. Bueno, queríamos decirle que hoy estamos haciendo un programa que tiene que ver justamente con los 100 días. Tenemos 100 días ya de tensión en el Caribe, y justamente vamos a hablar de estos 3 meses que han sido bastante intensos, así como las amenazas que se tienen previstos para este 24 de noviembre, para este lunes, y el diálogo. ¿Qué significa ese mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto al tema de querer decirle una cosita a Nicolás Maduro, al dictador venezolano? ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, Damaso, un placer siempre estar con nuestra audiencia y nuevamente pedir disculpas por nuestras fallas técnicas que ya están superadas. Y bueno, estos 100 días, ¿no?, en el Caribe. Ese planteamiento, cuando lo conversamos, me llevaste a buscar cómo manejar estos 100 días. Y lo que mejor se me ocurrió es algo que le pido que coloque la lámina 1, donde básicamente me puse a verlo desde el punto de vista de qué piensa la opinión pública, tanto nacional como internacional, porque eso es importante. Esa es una herramienta que se llama la ventana de Overton, en la que estudia cómo se va desplazando esa percepción, porque la percepción hoy es realidad. La realidad es la misma, pero la percepción es la que la ratifica. Si yo tengo una percepción distinta, esa realidad realmente no es la que uno cree que sucede. Entonces, ¿qué pasa? En esa ventana uno ve lo que pareciera que es impensable dentro de ese planteamiento de opinión pública, lo que es radical, que es algo, tú planteas algo y parece muy radical, lo que es aceptable, lo que acepta la mayoría, lo que ya piensa ser sensato para todos, lo que se convierte en algo popular, ya es algo que es para todos, y lo que es ya un hecho, es política, es una cosa inevitable. Entonces, cuando vemos eso que ha ocurrido en estos 100 días, en el contenido narrativo, vemos que Venezuela es igual a una plataforma terrorista. Era impensable hace 4 o 5 meses poner ese contenido. Nadie, era un tabú, nadie podía, y si hablamos años atrás, peor todavía. Hoy, ¿verdad? Algo que parecía radical, las operaciones encubiertas, ¿verdad? Y el corredor que estableció en el Estado binacional ese que pusieron ahí, el Maduro y Petro, por eso es Petro, Maduro y el Ejército de Liberación Nacional, el efecto era percibido en círculos muy especializados, pero se veía como una idea, una opinión radical. Y después, cuando se declara que ya mañana lunes el Departamento de Estado declara una organización terrorista global, por eso está la sigla FTO, que es Foreign Terrorist Organization, FTO. O sea, está la disuasión naval que está presente hoy y sanciones estratégicas que se ve aceptable, ya está en el debate público, ya lo vemos aquí en los medios, lo vemos en cómo se va planteando, ¿no? Y después acciones hemisféricas puntuales, ultimátums, interdicción, ya se convierte en algo sensato, en un consenso técnico. Lo que están buscando es el detalle, si la ley me lo permite, dónde voy a estar, que el Congreso dice, y se ha convertido en algo popular que Maduro, como jefe del Cartel de los Soles, es una amenaza hemisférica, y Trump 47 es el defensor del orden occidente, y eso ya es opinión pública, y eso se sostiene como opinión pública. Y la transición política, ¿verdad?, venezolana, más la restauración de la democracia, es algo que se ve como política de Estado, ya es inevitable, ya se percibe como tal. Eso es en términos de lo que ve, por eso vemos cuando vemos encuestas, y hay una que salió por ahí, creo que se trabajó, que el 80%, 90% ya está de acuerdo en la transición política dentro de Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos para resumir? Aquí ya concluyo. De lo impensable a lo inevitable, transformando la visión global, que es la segunda lámina que le pedí, transformando la visión global de Venezuela desde una dictadura autoritaria, que es lo que se pensaba,
y eso lo manejó así Biden y Trump 1, a una plataforma criminal hemisférica que debe ser desactivada. Y reposiciona a quién? A Estados Unidos como garante del orden democrático y la libertad, María Corina Edmundo González como la legitimidad democrática, y Suramérica, Caribe como campo de confrontación estratégica, y Petro y Maduro, ya Petro se ubica como el eje criminal por todas sus intervenciones y lo que dijimos que es una organización terrorista global, ¿verdad? FTO, del Cartel de los Soles como punto de no retorno, Damaso. Ahora fíjate, Antonio, nombraste ya el 24 de noviembre, era inevitable. Mañana, 24 de noviembre. Vimos a Pete Hegseth apenas ayer en una entrevista, es parte de la promoción que tuvimos allí en nuestras redes, planteando justamente lo que significa Maduro y por qué las decisiones a partir del 24 de noviembre, que no es justamente el 24, sino a partir de allí. Te preguntamos, porque esto de pronto contradice un poco y hay como un juego por parte de Trump cuando señala de que de alguna u otra manera puede haber una negociación, una conversación. Lo dijimos en el programa pasado, fuimos muy criticados, o en mi caso, pues yo fui muy criticado por haber señalado que siempre al final debe haber una negociación para saber, a ver, condicionamientos de una salida o acuerdos que se deben tomar. Pero ¿qué quiere decir esto de Trump cuando, y quiero que me lo digas con la pregunta que te voy a hacer, sobre, quiero decirle algo a Maduro, desde acepto que me ofreces hasta la vista baby, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el verdadero objetivo que tiene Washington? ¿Es esto una guerra de desgaste o la antesala de una intervención ya directa, sin aspaviento, para derrocar a Maduro y romper con el régimen del Cartel de los Soles? Nos encontramos en un momento donde estamos en una transición de entender las amenazas a Estados Unidos, a su seguridad de los Estados Unidos. Hay un sector académico dentro de la misma población estadounidense que está anclada en la época o en el momento en que se enfrentó al islamismo terrorista y se enfrentó de una forma militar, ¿verdad? En ese momento, con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, ¿verdad? El 11 de septiembre, los Estados Unidos entendió que esa es una amenaza que le tocaba su territorio y fue atacado dentro del territorio. Y por lo tanto se desarrolló toda una arquitectura jurídica que le permitió ir y enfrentarlo en su propio territorio, en Irak y después en Afganistán. Y por último, culmina con la muerte de Osama Bin Laden en Pakistán. Entonces, ese Estados Unidos que vivió esa amenaza y sufrió esa amenaza en su propio territorio, le cuesta ver la amenaza que hoy representa el Cartel de los Soles, en términos que genera 100.000 muertos anuales de estadounidenses. Y busca y entiende que no hay una amenaza directa porque no hay una confrontación desde el punto de vista militar, desde el punto de vista, o si lo queremos ver así, asimétrico, ¿verdad? No tanto militar, es un ataque puntual. Y empieza a generar una matriz de opinión, por eso empecé con la ventana de Overton, diciendo de que no es un enemigo de los Estados Unidos. Mientras tanto, la administración Trump, conjuntamente con el secretario de Estado, Marco Rubio, ven y han ido creando toda la arquitectura legal para poder actuar contra amenaza a la seguridad estratégica de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo que mañana lo declaren una organización terrorista global, ¿verdad?
o por parte del Departamento de Estado y se convierta en el enemigo a la seguridad de los Estados Unidos, eso le da un marco jurídico mayor a las fuerzas militares que están en el Caribe para hacer actos puntuales, quirúrgicos, y generar el cambio o generar la neutralización del cartel. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, el Estado como una gran democracia, el Estado de Derecho es fundamental y todo tiene que tener un respaldo para las acciones y no poder ser acusado en tribunales por crímenes de guerra. Entonces, porque si no, los actores que están hoy en el Caribe se van a tener ese riesgo y hay que protegerlo. Recordemos que ninguno de los que actuaron en Irak y Afganistán han sido juzgados por crímenes de guerra. O sea, porque tienen la arquitectura legal para que no puedan ser juzgados. Entonces, estamos en ese punto donde Trump tiene todas ya sobre la mesa y por eso dijo a partir del lunes, y eso lo dijo Pete Hegseth, el secretario de guerra, que le facilita el marco jurídico para actuar. Cuando él dice, y aquí podemos entrar en el terreno de la especulación, yo voy a tener una conversación, ¿verdad? Para plantearle unas cosas a Maduro. Si nos vamos por la lógica que hemos venido desarrollando, es básicamente su planteamiento de opciones de salida de Venezuela para no llegar a la opción del uso de la fuerza dentro del territorio venezolano, que es lo que corresponde en este momento, que él llamó la fase 2, que es la neutralización de activos dentro del territorio venezolano. El presidente Trump ha evitado a toda costa, y por eso se interpreta a veces que él no va a tomar esa decisión. Importante. ¿Ok? Pero por lo que hay un cambio en términos de entender hoy que el Caribe es geopolítico y geoestratégico para los Estados Unidos. Y hubo un acto, Damaso, la semana pasada, bueno, más de la semana pasada, pues fue en septiembre, creo, porque lo que pasa es que fue reportado esta semana por un medio, en la que un tanquero ruso que iba a Venezuela, ¿verdad? Fue desviado, tuvo que hacer un U-turn, iba cargado de nafta para usarla dentro de, para poder mezclar con el crudo extra pesado de Venezuela y poder aumentar o mantener la producción de Merey, que es con lo que se usa básicamente esa nafta. Y eso es indicativo en términos de que el tanquero se llama Seahorse, que es un caballito de mar, ¿verdad? Y el destructor de los Estados Unidos que lo interceptó es el Stockdale y se le cruzó. Y ahí no hubo disparo, no hubo nada, sino que el tanquero trató de entrar 2 veces más y se lo volvió a interceptar y se retrocedió. Ahorita está anclado en el Caribe, ok, no ha entrado más. Y eso fue una disuasión. Y eso hay que leerlo bien porque eso es un mensaje no solamente para Moscú, sino también para Maduro. Porque el mensaje ahí básicamente es, se puede generar un bloqueo naval, que no hay un bloqueo naval en este momento. Ahorita lo que hay interdicción contra las drogas, pero sabemos que los barcos que salen de Venezuela con el crudo para el mercado chino siguen saliendo. Aquí lo que bloquearon fue la entrada de un barco o de un tanquero ruso. Pero puede llegar un momento a trancar los barcos que van para China. Y aquí, ¿verdad? Ya entramos en otro nivel, una escalada mayor. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que el presidente Trump a la final no va a tomar la decisión. No, las consecuencias que tiene no tomarla son mucho mayores que la de tomarla. Si bien es cierto, están cubriendo todo el aspecto legal para poder actuar y
si Maduro insiste en creer que no hay una decisión, no hay una determinación por parte de la administración Trump en términos de la amenaza que él representa para el continente y para el hemisferio, bueno, está obligando a Trump a tomar la decisión de intervenir en territorio venezolano. En estos 100 días, Antonio, lo que hemos visto principalmente es que Trump ha optado por mantener una estrategia basada en la incertidumbre, las amenazas de acción militar, pues en lugar de quizás esto que ya tú estás planteando, que es el enfoque directo y definitivo hacia Venezuela, ¿no? ¿Cómo lo ha tomado o cómo podrías tú analizar la situación cartel adentro, ¿no? Cartel adentro, con respecto a la respuesta que, por ejemplo, ha dado Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que han optado, por ejemplo, por una postura firme de resistencia, organizando vigilias, marchas, entrenamientos militares. Maduro ha anunciado inclusive un plan de defensa para Caracas y La Guaira, preparando a milicianos y civiles con entrenamiento militar para resistir cualquier intervención de Estados Unidos, aunque todos sabemos la situación en la que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas. Por allí estuvo hablando y lo leí pues en Efecto Cocuyo, un trabajo que realizó con respecto a esta situación. Andrés Izarra, que tú lo recuerdas, era el exministro de Información muy ligado a Chávez, que ahora pues tiene diferencias con Maduro. Sostiene, fíjate bien, que justamente el costo de salida para Maduro y sus secuaces sigue siendo menor en este momento que seguir haciendo resistencia en el poder. ¿Cómo tú estás viendo esta situación? Yo lo veo desde esta perspectiva, desde el punto de vista de pérdida, o sea, más que el costo de salida. ¿Qué pasa? Maduro está en tal condición como cuando uno está ahogándose y se va a agarrar de lo que sea. O sea, él ahorita hace todo lo que tenga que hacer para poder sobrevivir. Cada día que pasa es un día más que sobrevive. ¿Por qué? Porque es ilegítimo, perdió una elección y todo el mundo lo sabe. Segundo, si los Estados Unidos lo capturan, lo traen ante la justicia. Y si lo neutraliza, bueno, ya queda sepultado. Entonces, Maduro, las opciones de Maduro está en terreno de pérdida total. Él no tiene muchas opciones para poder salir en lo que está metido. Él y cuando hablamos de Maduro, estamos hablando de la cúpula del cartel de los soles, pues para que la gente no crea que es solamente Maduro. Entonces, ellos están en una condición de extremis, vamos a poner, de que van a hacer todo lo posible. Y después, el otro aliado de ellos, que es Cuba, también está en un estado de extremis. ¿Por qué? Porque ante los eventos que tiene ahorita Maduro de hace 3 meses, ¿verdad? En lo que empezó un poco del año, Maduro ha dejado de enviarle fuel oil. Ha dejado de mandarle fuel oil a Cuba, un 15% menos. Y la isla está en un estado muy difícil en términos de generación de electricidad porque ellos dependen de las termoeléctricas. Ellos no tienen caída de aguas para hacer energía, ¿verdad? Hidráulica. Entonces, y México, Pemex, está en una condición, la compañía Pemex, muy financieramente terrible. Entonces, los barriles que están enviando al exterior, que son aproximadamente 500,000, porque el otro se está consumiendo internamente en el mercado mexicano, lo están colocando en Estados Unidos, porque eso le pagan cash. Cuba no paga, como todos sabemos. Entonces, le ha dejado en lo que va de año de enviar el 75% de lo que le estaba enviando. Y Rusia, que tanto habla, pero que también necesita por la crisis que tiene, por la invasión a Ucrania, en la que está sancionado sus empresas petroleras, necesita vender el crudo donde le paguen, y se lo pagan en China, se lo pagan en la India.
y entonces solamente en lo que va del año le ha enviado 2 tanqueros. Entonces, cuando tú ves también a Cuba, que está en la misma condición de Maduro, que si cae Maduro, puede caer la isla en términos de que no va a tener cómo sostener la parte eléctrica y por lo tanto el ciclo frío, las cavas, y puede llegar a, hoy están en razonamiento de 12, 16 horas y puede llegar al razonamiento eléctrico de 24, 30 y 36 horas, un día, día y medio. Entonces ellos también están en una posición donde buscan y sostienen a Maduro por cualquier medio sobre la premisa de que Trump al final se va a echar para atrás. Ellos lo que están planteando hoy es, a la final Trump no va a cumplir con la acción de eliminar una amenaza a la seguridad y al hemisferio de los Estados Unidos. Entonces, lo que sería una derrota para Trump a nivel global, ¿no? Lo que pasa es que aquí no están contando y por eso hubo un momento, si recordamos en este tiempo, ¿verdad? De que ellos dijeron, nosotros, cuando digo ellos, el régimen, el narco régimen, nosotros no queremos hablar con Marco Rubio. Porque lo que no cuentan es que en el Departamento de Estado, quien dirige la política, conjuntamente con el presidente de la República, ¿verdad? De los Estados Unidos, es el Departamento de Estado. Y que además es el asesor de seguridad de la Casa Blanca. Él tiene 2 sombreros. Entonces, ahí la visión de Rubio y cómo entiende él, ¿verdad? La situación en el Caribe es importante, es clave. ¿Por qué? Porque en este momento, Rubio es una pieza importantísima para la solución dentro del Caribe. Porque por ahí pasan. Ellos básicamente, todo lo que han tratado de plantear dentro de esa búsqueda por interlocutores como Turquía, como Qatar, como el Papa, ha sido a través del Departamento de Estado. Y ahí no han conseguido ningún eco. Lo que le dice Trump, y eso lo conversamos tú y yo fuera de cámaras hace un día, ¿verdad? Es como cuando la esposa de uno dice, necesito hablar contigo, una cosa muy interesante, cuando ya perdiste todo el territorio y lo que te va a decir es, esto se acabó. O sea, cuando nosotros sabemos que nuestras esposas ya nos plantean como ultimátum, sabemos que ya nosotros, por mucho que hagamos, ya se perdió. Igual que cuando uno le dice a un hijo o una hija, necesito hablar contigo cuando lleguemos a casa. Sabemos que es unas condiciones, no es que se acabó porque son hijos, pero que vas a poner un punto final a una situación que tú observaste en la que tiene que llamar la atención. Entonces, cuando uno escucha, es difícil especular con Trump, porque Trump es alguien que es impredecible y utiliza cualquiera de las herramientas que él supone, ¿verdad? Para lograr un éxito. Porque ante todo, eso sí lo podemos decir, el narcisismo de Trump no le permite un fracaso. Y ya él tiene una pérdida, para no llamarlo fracaso, en Trump 1 con Venezuela. ¿Ok? Y lo podemos también manejar con los archivos de Epstein. Cuando él se sintió que lo estaban chantajeando los demócratas con los archivos de Epstein, él dijo, publíquese. A lo que evaluó con la fiscal cuáles eran las consecuencias y donde se dieron cuenta que habían tanto demócratas como republicanos, pero más demócratas importantes dentro de los archivos. Él tomó la decisión para no ser chantajeado por esa condición. Entonces, él tiene, lo que quiero manifestar con esto es que él tiene esas características que de pronto todos pensábamos que no se iban a publicar y que había una campaña y ahí salió hasta afectada Taylor, ¿verdad? Porque se había puesto a decir una serie de consideraciones que a la final no consiguió porque se publicaron los archivos. Una de las representantes más fuertes del movimiento MAGA y más identificada con él, ¿verdad? Fue una de las que tuvo que salir dentro de este proceso. Entonces, es importante tomar esto en cuenta porque
Nosotros que sí queremos que esto se dé ya y que termine porque los venezolanos sabemos que es la solución tanto para el país como para la región, el fin del cartel de los soles. Y porque se eligió y hubo un cambio el 28 de julio. La soberanía popular tomó una decisión. Entonces, pero bueno, Trump es el que al final es Claro. el que toma esa decisión. No somos los Y es venezolanos bueno que está directamente. diciendo, sí, y es bueno que está diciendo porque lo está diciendo desde el punto de vista de lo que esperamos los venezolanos. Pero otra cosa es la cabeza de Trump. Y tú acabas de dar en el clavo en el sentido de la impredecibilidad de Trump con respecto a la decisión que vaya a tomar en lo inmediato. Por ejemplo, fíjate la manera como, y de repente se puede hacer un paralelismo allí, cuando señala que, bueno, que él tiene algo que decirle a Maduro, ¿no? Una cosita por allí que quisiera hablarla con él, a pesar de que lo tiene apuntado por todas partes. Si has visto los posts de Bilinchea, te darás cuenta que saben dónde se encuentra y cuáles son los movimientos que tiene dentro de Venezuela. La clínica Caracas, cuando estaba hablando de que iba a ser la gran fiesta el día de hoy en el Monumental. Y te hablo del paralelismo porque fíjate cómo manejó a Soham Manham, ¿no? De quienes se dijo que lo que iba a pasar, dimes y diretes, se iban a enfrentar, una confrontación anunciada. Y prácticamente, bueno, fíjate cómo fue el manejo, ¿no? Ya como altos palas se manejó allí y uno dice, bueno, podrá tener así una conversación con Maduro y de repente, a ver, una negociación. Sácame de esa duda. Por el manejo que tuvo por Manami. Eh, Es una muy buena pregunta, pues ese es el, ¿cómo se llama? El mayor, pero ese es en Venezuela se le dice el alcalde. el alcalde, sí. Es el alcalde de la ciudad más importante de los Estados Unidos y dentro del mundo de la más importante. Primero. Segundo, tiene legitimidad de origen. Él ganó la elección, ¿verdad? Entonces, estamos en una democracia, no estamos en una dictadura. Ajá. ¿Qué ocurre? Que de esa ciudad depende de fondos federales que se los aprueba el presidente Trump. Y el presidente Trump dijo, ok, está bien, pero si se pone en una posición de retar a Trump, que fue lo que él vio, mi potestad es también jugar con los fondos que van de aquí para allá. No estoy diciendo que se los quite, pero juega, se los retrasa, no se los da tiempo, ¿verdad? Pues no se los puede quitar, pues es por ley. Vamos a llamarlo así, el situado, pues, en Venezuela. Entonces, ¿qué hizo? Mandandi, que juega a ser populista, pero fuerte. Él reconoce, a pesar de su juventud, 34 años, que no puede gerenciar una ciudad donde él está ofreciendo transporte gratis, guarderías, congelamiento De de, alquileres. de alquileres de habitaciones o apartamentos y casas, sin los recursos que le ingresan por parte del Estado a nivel federal, porque su gestión va a mermar totalmente. Y a pesar de que él no puede ser candidato a la presidencia, pero sí representa un movimiento dentro del Partido Demócrata importante donde está Ocasio Cortés, ¿verdad? Está Sanders, ¿verdad? Está toda esta línea que viene dentro del Partido Demócrata reposicionándose frente a la línea de Obama, los Clinton, ¿verdad? Y que viene una elección presidencial y que ellos aspiran y vienen unas elecciones de medio término, que esa línea, que ellos se llama socialismo democrático, siga tomando fuerza dentro del partido. Entonces, ¿qué pasa? Que un Trump, que no tiene problemas, por eso que estábamos hablando, de sentarse con cualquiera, porque él no tiene problemas, se sentó con el de Corea del Norte, ¿verdad? Para ver, y porque yo creo que eso lo estimula fuertemente a él, de ver cómo él logra someter en términos de negociación al otro.
Y lo vimos normal, como tú dijiste, no hubo, y eso tranquilizó, ¿verdad? Y lo llamo el muchacho por la edad que uno tiene y lo joven que él es, no porque él sea un muchacho en términos de pensar, porque hizo una extraordinaria campaña electoral. El muchacho, bueno, también tuvo su conversación, que por cierto generó fricción con la Ocasio-Cortez. ¿Okay? porque no se le enfrentó. Uh-huh. Ahora, pero hazme el paralelismo con respecto al juego de palabras de la conversación o al diálogo que estás buscando con Maduro. Insisto que es una conversación más de volverle a plantear que su mejor opción para mí, su mejor opción es, ¿verdad? No llevar a Venezuela a un derramamiento de sangre, que todo está controlado, porque como dices tú, lo tienen vigilado, saben dónde está. O sea, tú te imaginas que yo converse y yo te diga a ti, tú estás ahorita en este lugar, fíjate, yo sé que estás aquí, está ella. ¿Tú qué quieres? ¿Que hagamos las acciones o prefieres tomar una vía hacia asado? Yo pienso que está más por esa línea. ¿Por qué? Porque no estamos regresando al escenario de negociación, ni de Barbados, ni de Qatar, ninguna de esas. Porque ahí nombre a alguien a quien le han planteado todo eso, que ha sido la persona, el mecanismo de comunicación, que fue a través del Departamento de Estado, ¿verdad? Porque también supimos que le ofrecieron el petróleo de Venezuela, le ofrecieron desvincularse del ELN y la FARC, le ofrecieron no tener relaciones con China. Y ninguno de esos incentivos, vamos a ponerlo así, fueron aceptados. Porque aquí no es un problema de que tú voy a tener opciones de poder obtener beneficios, sino que eres un cartel que se apoderó de un Estado. Y lo que estás buscando es básicamente tiempo para sostenerte. Y como aquí los ciclos electorales son determinantes, en, a lo que se cumpla, en la que Trump no tenga lo que hoy cuenta con esto que vimos en el inicio de la opinión pública, donde puede establecer que esa es una organización terrorista global, ¿verdad? Y que es política pública, o sea, ya es normal, ya se entiende así, ¿verdad? Entonces yo lo que pienso es, o sea, política de Estado, y que estamos ya, que es inevitable la transición hacia democrática en Venezuela y la restauración del sistema democrático. Entonces, él traiciona en ese momento. Él está jugando, Maduro está actuando de la misma forma que actuó en todas las negociaciones, buscando alargar el periodo, aprovecharse del ciclo electoral, ¿verdad? En la que ya Trump tiene que focalizarse internamente en su gestión para poder, ¿verdad?, mantener su política y más si pierde las elecciones de medio término. Y en una condición donde tiene una factura que se le está cobrando por el trato a la migración, ¿verdad? Y un fracaso, pongámoslo en términos de percepción de opinión pública, de que no resuelve el único conflicto que tiene en el territorio estadounidense, que es la droga y la muerte de 100.000 estadounidenses anualmente, ¿verdad? Sea castigado y pierda, ¿verdad?, posiciones dentro del Congreso y por lo tanto pierde su posibilidad de hacer gestión porque va a estar amanejado por resoluciones del Congreso y entonces se acaba la amenaza hacia el cartel de los soles. Esa es la jugada diseñada por el cartel de los soles conjuntamente con los cubanos y con los rusos, buscando mantenerlo dentro de la parte geopolítica en el término ruso y la parte de poder seguir, ¿verdad?, manteniendo algo de flujo de diésel para las plantas eléctricas y ver si pueden sobrevivir al ciclo político de Trump. Mira, hablando ya de las amenazas, ¿no? ¿Qué efectos crees tú que podría tener un ataque militar a alguna de las bases señaladas por Pete Hegseth de lo que ellos llaman las instalaciones del cartel de los soles, que algunos han dicho
que podría tratarse de laboratorios y guaridas que tienen elementos insurgentes de la FARC disidente y el ELN y otros grupos criminales internacionales. El impacto que eso tiene básicamente es que tú empiezas a sentir algo que nunca ha sucedido en territorio latinoamericano y sobre todo en Venezuela. Un bombardeo de 3, 4, 5 horas en la que realmente nadie está expuesto a eso dentro de Venezuela y las Fuerzas Armadas menos, ¿verdad? Entonces, donde el quiebre interno de las Fuerzas Armadas o la cúpula, parte de la cúpula, que es básicamente la que sostiene a Maduro, que es lo que le queda, tome la decisión en ese momento de no inmolarse por Maduro y se dé la solución de que o lo apresan y lo entregan a las autoridades de los Estados Unidos para que se presente ante el juicio que tiene abierto en el Distrito Sur de Nueva York, o a sus efectos, si está trincherado en un búnker, sea neutralizado. Entonces, yo lo que creo es básicamente en eso que es lo que va a ocurrir, ¿no? Para mí, de que un bombardeo con las capacidades que están en el Caribe acerca al jaque mate con mucha fuerza. Mira, y el tema de la Fuerza Armada, me interesa mucho ya cuando vamos terminando, porque, bueno, fíjate el trabajo que sacó Wall Street Journal esta semana señalando quiénes son los elementos. Prácticamente el alto mando está totalmente involucrado según este trabajo, pero obviamente no todos los elementos que tienen que ver con la Fuerza Armada están con este régimen. No han salido, algunos lo han señalado inclusive de cobardía, el hecho de que todavía no se hayan manifestado a estas alturas. Muchos se están cuidando, hay muchos presos políticos militares, saben que en este momento no hay forma de comunicarse entre ellos porque están demasiado vigilados por los entornos del enemigo, en este caso pues del G2 cubano en adelante, la inteligencia de Cabello, la inteligencia, digo yo, los grupos de inteligencia, no es que Cabello sea inteligente. Y bueno, de repente hay comunicación con un sector, con alguien que pueda surgir sin protagonismo actual, que ponga orden dentro de la Fuerza Armada, porque obviamente un día después de si se dan esos cambios, después de unos ataques, pues tiene que haber alguien que ponga orden en la situación de la Fuerza Armada, independientemente de lo que pueda pasar en el entorno civil. Sí. La cúpula tiene el mecanismo y donde están todo lo que son Sodi, Riadi, todo eso que distribuyeron por ahí para que segregaron toda la estructura para que cada quien tuviera un pedazo del poder y poder controlar, ¿verdad? Y poder hacer los negocios, y esto llega a los generales, por supuesto, o sea, desde el contrabando de gasolina al que tú quieras, pues oro, eso tiene una cadena de distribución, ¿verdad? De los recursos, ¿no? de corrupción. Entonces, y es cierto que ellos están integrados a esa cúpula militar. Lo que ocurre es que aquí la gran pregunta que ellos tendrían que hacerse es que aquellos que no están incursos en crímenes de lesa humanidad y logran que se dé una transición democrática en Venezuela, tienen futuro dentro de Venezuela. Aquí lo que están más expuestos, más que lo que están en la corrupción, son los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y ahí sí se reduce mucho el número de la cúpula militar. ¿Ok? Entonces, o están en la línea, ¿verdad?, de mando dentro de esas crímenes de lesa humanidad. Entonces, si dicen que hay 2.500 generales dentro de SODI y tal, todas las cosas, ¿no? Reding, todo ese poco de cosas, Ari, habrán el 15%, vamos a poner el 20%, 500, 20% de 2.500, sí, 500.
¿verdad? Esos están en corrupción. Y de esos 500, ¿cuántos están en crímenes de lesa humanidad? El 8, el 1, el 10%, el 1%, el 2%. Esos son 12, 15, 20. Y dentro de ese grupo, bueno, esos 20 buscarán jugársela hasta el final, porque saben que eso no prescribe. Pero de esos 500, los 480 y los 490 o los 470 no tienen ese riesgo. Es un riesgo más por el lado de corrupción, que es algo, ¿verdad?, que tendrá que manejarse en términos, ¿verdad? Como aquí no lo están buscando porque hicieron actos, ¿verdad?, de lavado de dinero solamente. Aquí lo están buscando a Maduro en el tribunal de Nueva York por narco y terrorista. Claro, pero me refería a la Fuerza Armada porque, a ver, yo he hablado también con otros analistas y está la posibilidad de que surja un outsider, ¿no? Desde la Fuerza Armada, más desde el tema de lo político y los partidos y todo eso. Un outsider que ponga orden dentro de estas estructuras. Ok, te entiendo. O sea, tu planteamiento es el día D+. Sí, Después que salga. ¿debe salir quién? ¿Quién debe salir? Un outsider. No puede salir. Allí Alguien que ni no. siquiera lo debe saber todavía. Eso te iba a decir. Ahí yo no conozco el plan, ¿No? ¿verdad?, de Edmundo González Urruti y María Corina Machado para manejar la seguridad, porque aquí tendríamos que ver la parte de la seguridad del país y del Estado, que es importantísima para la recuperación. Es uno de los primeros actos que hay que acometer, ¿verdad?, que es garantizar la seguridad ante los grupos irregulares que están quedando, ¿verdad?, sobre todo en la frontera, para poder generar las inversiones necesarias, porque un país inseguro, los capitales no van. Entonces, si se necesita que los capitales regresen e inviertan en Venezuela, una de las primeras acciones que corresponde es la parte de seguridad. Ahí se ha hablado, ahí se ha especulado, uno ha escuchado, que van a hacer con ejércitos contratistas para acabar con este tipo de acciones. Pues. Contratistas de Estados Unidos. Bueno, Inglaterra, hay muchos, ¿verdad?, que trabajan como fuerzas especiales, se jubilan y después se enlistan en grupos, así como lo hizo los rusos con Warner, ¿verdad? La empresa esa que tienen protegiendo. Maduro contrató un grupo de guardaespaldas rusos, de esa manera. De esa empresa, de Warner. Entonces, que eso podría ser mientras vuelves a constituir el ejército que requiere Venezuela, ¿verdad? Y, por supuesto, hay cuadros con toda seguridad en los mandos medios bajos que no están metidos en estos actos de corrupción ni crímenes de lesa humanidad, que van a apoyar. Y definitivamente hay generales y coroneles que han salido del sistema que pueden reinsertarse en la reconstrucción, la parte de la seguridad de Venezuela. Porque parte de reconstruir un país también va por reconstruir su Fuerza Armada. Y eso sucede en diferentes países, donde se han dado situaciones similares a la que se está viviendo en Venezuela. Para finalizar, Antonio, y me ha parecido muy interesante todas las disertaciones que has hecho, ¿qué podemos esperar los venezolanos en las próximas horas? Mañana ya es 24 de noviembre. Está ese tic-tac ahí en la madrugada del día lunes. Obviamente que lo que va a suceder no va a suceder de forma anunciada, pero ¿qué podríamos esperar esta próxima semana? ¿Qué puede pasar? Fíjate, mañana él entra en la categoría dentro del Departamento de Estado. Por lo tanto, la toxicidad de Maduro se eleva, porque aquel que el apoye está apoyando a un enemigo de los Estados Unidos. Y aquí hay un parteaguas. Si tú estás con mi enemigo, tú eres mi enemigo. Entonces van a tener que tener mucho cuidado cómo se va a dar esas relaciones. Sobre todo Petro, que ha venido vociferando, ¿verdad? La misma presidenta de México. La misma China y Rusia, a ver cómo actúa. Porque ese barco que le pararon, ya como enemigo declarado de Estado, Maduro podría ser capturado. ¿Te acuerdas que en la Segunda Guerra Mundial
Los submarinos hundían barcos de combustibles para los aliados. No estoy diciendo que aquí se plantee un hundimiento, pero pueden ser capturados y traídos a costa de los Estados Unidos. Entonces cambia toda el juego geopolítico interno. Ahí la lectura más fuerte fue cuando se paró el Gerald Ford en el Caribe. Cuando él llegó al Caribe, eso hizo un parteaguas también. Porque con ese monstruo de aparato, pues un monstruo, cambia toda la relación. Desde el punto de vista de captura de información, desde el punto de vista de capacidad bélica, de todo lo que tú quieras meter. Y allí realmente se dio un cambio que el narcorrégimen lo vio, pero sigue creyendo que es pura bulla, puro perro que ladra. No, y quizá por eso la conducta, digamos, estrambótica de Maduro en estos días, ¿no? Previo a su cumpleaños, que por cierto es hoy. Y que, sí, por cierto, lo iba a hacer en el estadio, y cuando le mandaron la foto detallada, ¿verdad? Marche Belinsky dijo, no, mejor que no. Es que yo soy un mamador de gallo. No, se asustó. Sí, porque y le echó la culpa a los venezolanos diciéndole que a nosotros los venezolanos nos gustó mucho un bochinche. Yo se lo copié de Miranda, además. Pero ha sido una actitud de verdad muy banal, su manejo de la crisis con respecto, pues, a la situación que se le viene encima. Yo sí también creo que algo puede suceder en las próximas horas, inclusive. Y vemos que están sacando gente a la calle, pero no hay una estrategia seria con respecto a esta situación, y están pensando que es el manejo banal de la crisis, que siempre hay un pajarito que lo salva, ¿ves? En el último momento. Y creo que pues que esta es una situación en la que se está hablando muy en serio, tanto que hablaste de toda la cantidad de buques que hay en el Caribe por parte de los Estados Unidos, pero ya también hay buques europeos. Creo que hay uno francés y están cada uno de estos países pues preocupados por la situación, porque esto va más allá de solamente traficar drogas, ¿no? Es una manera de manejo político con figuras en este tipo de gobierno, ¿no? Sí, y ahí hay que tomar en cuenta también, ¿te acuerdas? La alerta que pasó, ¿verdad? La administración aérea, en la que no recomendaban y cancelaron vuelos ya líneas que pasaban, aéreas que pasaban. Hay 6 líneas que ya... Y eso también te manda un dato. Yo quiero, para cerrar ya, que estos 100 días, aquí Venezuela, y aquí Venezuela es el narcorrégimen, no es Venezuela, dejó de ser un problema y se convirtió en un test geopolítico, porque ese despliegue militar en el Caribe no responde solamente al caos venezolano, responde a algo mucho mayor, que es el reordenamiento del hemisferio occidental en el marco de la competencia global. Y se resumen en tres grandes frases. El Caribe es el punto donde se mide el poder, ahí se está midiendo el poder. Si cuando uno hablaba de Ucrania, uno veía que ahí se mide, ¿verdad?, el occidente, y por eso hubo el apoyo a Ucrania frente a Rusia, o ha habido, ¿verdad?, porque Putin avanzaría, ¿verdad? Entonces ahí se mide. En el Caribe es igual, ahí se está midiendo, porque Venezuela ya no es un país, una plataforma del crimen estratégico, ¿verdad? Y si el hemisferio se fractura ahí, se fractura en todas partes. Entonces yo creo que eso es básicamente el mensaje que están enviando los Estados Unidos y el presidente Trump, tanto a Moscú, a China, a Beijing, a La Habana, a Teherán, y yo meto ahora siempre a Bogotá. Bogotá está recibiendo, ¿verdad? Porque esta es la línea donde se detiene el desorden. Y a los aliados, ¿verdad?, de Occidente o democrático, el hemisferio vuelve a ser prioridad de seguridad nacional. Y yo creo que ahí
ahí se resume. Yo pienso que estamos en ese momento. ¿Cuándo va a tomar la decisión Trump? En algún momento. De hecho, los medios colombianos están en alerta. Ayer veía uno, salió en las redes con el mapa. Tú sabes que la gente tiene acceso por parte de algunas páginas del tráfico aéreo y se veía completamente pues Venezuela, cómo los aviones pues están pasando prácticamente por Brasil y por Colombia, porque se deja un punto en blanco, no teniendo cualquier cosa que pueda pasar allí pues, en cuanto al espacio aéreo. Entonces, bueno, una situación bastante lamentable. Muchísimas gracias, Antonio. Terminamos. Le quiero agradecer a la gente porque se quedó a escucharnos porque tuvimos, pues empezamos con un fallo de audio, fallo técnico. Algunos nos reclamaron y dijeron, mira que hay alguien que caga con este tema del audio. Pero bueno, volvimos, gracias a nuestro técnico, gracias a nuestro equipo, pudimos recuperarlo y salimos y pudimos hacer el programa, porque bueno, esto está en vivo, ¿ah? Esto está en vivo y ahora por supuesto lo pueden compartir a través de las redes cuando quede la cápsula de este podcast a través de YouTube, nuestras cuentas Antonio de la Cruz Oficial y Venezuela USA.org y de nuestras cuentas en Instagram también de la Cruz Piso y este servidor Damaso Jiménez. Muchísimas gracias. Palabras para finalizar. Bueno, hoy juega Real Madrid a las 3 horas del este, o sea, a las 4 horas Venezuela, y ayer ganó el Barça y están empatados. Es un partido interesante. ¿Qué va a pasar allí? No, yo creo que Real Madrid tiene un muy buen equipo. Yo creo que puede ganar. Se queda con la liga. No, pero todavía falta. La liga termina el próximo año. Pero creo sí, que se queda punteando. Yo pienso que sí, yo pienso que tiene chance, pero bueno, uno liga, pues como uno no está con el Real Madrid, ¿verdad? Que o empate, no sé empate o pierda. Desconozco con qué equipo estás tú. Yo estoy con, vos sabés, con el Barcelona. No, yo sé que estás con el Barcelona. Entonces, pero el resto bien y viene. Es una semana importante. Recordemos que aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracia, el jueves. Y pueden estar pensando allá Maduro y eso. No, eso no van a hacer nada el Día de Acción de Gracia. Puede ser, pero también puede ser que sí, aprovechen. Y ojalá los venezolanos tengamos mucho que agradecer esta semana. Exacto. Entonces, vamos a estar pendientes. Por supuesto. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes por su sintonía, amigos. Muchas gracias a nuestro equipo. Y será hasta una nueva oportunidad.